En 1967 se estrenó el spaghetti western El día de la ira, dirigido por el asistente de dirección que antes había trabajado con Sergio Leone, Tonino Valeri, y protagonizado principalmente por Lee Van Cleef, que interpreta al veterano pistolero Frank Delby. Cleef venía de trabajar también con Sergio Leone en dos películas de la trilogía del dólar, y en esta historia pareciera haber unido a dos personajes, el mayor Douglas Mortimer y el despiadado Sentencia. Y por otro lado tenemos a Giuliano Gemma, que interpreta al joven aprendiz Scott, actor ya consolidado en el spaghetti western, que suele interpretar el mismo tipo de personaje, un joven inocente, de buen carácter, que habría pasado por algún momento trágico, aunque en el tono final del personaje va virando hacia otro lugar, algo más parecido a un antihéroe. Scott es un joven que no tiene nada, un bastardo, que vive en un pequeño pueblo en el que todos lo humillan por su origen, y él no hace más que aguantar. Sin embargo, un buen día aparecerá un misterioso personaje, interpretado por Lee Van Cleef, que no tolerará que en su presencia humillen al joven, y le enseñará a defenderse, teniendo el personaje una gran evolución, pasando de ser humillado a convertirse en un valiente pistolero. En El día de la ira parece que nos encontramos con el típico spaghetti western, incluso se rodó en los paisajes típicos donde se produjeron infinidad de películas, con el veterano pistolero, un personaje sin moral, que solo piensa en sí mismo y no dudará en matar a cualquiera para conseguir sus objetivos, recordándonos en parte al hombre sin nombre interpretado por Clint Eastwood en la trilogía del dólar. Aunque en esta historia no es todo lo que parece, la moralidad de todos los personajes es muy ambigua, incluso los que representan el orden y la ley, cuya apariencia de respetabilidad es falsa, ocultando la codicia y el engaño. Y todo esto lo aprovechará el veterano pistolero en su propio beneficio. El día de la ira nos cuenta la típica historia del maestro y el alumno. Además de enseñar al joven Scott a disparar, le ayudará a transformarse en un hombre capaz de defenderse por sí solo y que no soportará más las humillaciones. Un aprendizaje basado en 10 reglas, que el veterano pistolero recitará al joven aprendiz, 10 normas que parecen recoger todas las típicas historias del género, desde nunca te interpongas entre un arma y su objetivo hasta cuando empieces a matar no puedes parar. La evolución del personaje al final no hace que cambie nada, ya que los personajes que antes maltrataban a Scott son los que ahora son maltratados. Al final solo cambia el nombre de unos y otros. Estamos ante un spaghetti western que exprime toda la esencia del género. Nos encontramos con los típicos espectáculos de salón y con grandes tiroteos al atardecer, todo con una extrema violencia típico del género. El día de la ira es uno de los mejores spaghetti westerns que en esta ocasión no está dirigido por el legendario Sergio Leone, sino por Tonino Valeri, su segunda película que es considerado su mejor western. Una historia que nos lleva a un aprendizaje, con una iniciación y crecimiento, que nos enseña la maduración del joven protagonista, que con una rabia contenida acabará todo en una venganza. Y gracias a dos grandes interpretaciones, por parte de Giuliano Gemma y Lee Van Cleef. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes las curiosidades del día de la ira y más vídeos de películas del oeste.